Existe un silencio que vale más que 1000 notas perfectas. Sucedió una noche de diciembre en Palma de Mallorca, bajo el brillo de las luces que suelen coronar a los ídolos. Un hombre, cuya voz era capaz de rasgar el terciopelo, se detuvo de pronto a mitad de una frase. No fue un olvido ni un fallo técnico. Fue el peso de una mirada entre el público, la de su madre, lo que hizo que la garganta más privilegiada de España se cerrara en un nudo de llanto humano. En ese instante, el semidios de la balada volvió a ser aquel niño de Alcoy, recordándonos que detrás de la leyenda de cristal siempre latía un corazón de carne y hueso que sentía con la misma intensidad con la que cantaba. Es un gusto saludarte y recibirte en este rincón de calma, en el biógrafo nocturno. Te invito a que busques ahora una posición cómoda, a que dejes que tus hombros descansen y permitas que tu respiración encuentre su propio curso, lento y tranquilo. Aquí, el tiempo se detiene y las luces se atenúan para que puedas entregarte a un descanso profundo mientras recorremos juntos las huellas de una vida que se transformó en melodía. Déjate llevar por el relato. Permite que las tensiones se disuelvan y prepárate para un viaje sensorial a través de los años. Desde los paisajes industriales de Alcoy hasta las marquesinas iluminadas de la Gran Vía madrileña, aquel joven llamado Camilo Blanes no solo pintó lienzos antes de cantar versos, sino que redibujó el destino de la música en español. Fue el visionario audaz que se atrevió a traer la ópera rock a una España que apenas despertaba, financiando de su propio bolsillo la pasión de un Jesucristo que el mismo Andreu Lloyd Webber calificaría como la mejor versión jamás realizada. Su ascenso no fue un simple azar, sino una entrega total donde su voz se convirtió en el puente místico entre dos continentes, uniendo voluntades desde las costas del Mediterráneo hasta las cumbres de los Andes, bajo el nombre eterno de Camilo VI. Su historia es un vals suave entre el éxito abrumador y la búsqueda constante de la paz. Un hombre que supo detener el reloj del mundo en la cima de su carrera para dedicarse al milagro de la paternidad y que regresó años después con la serenidad de quien conoce los secretos del alma. Aunque el otoño de 2019 se llevó su último aliento físico, su presencia permanece vibrando en el aire como un eco que se niega a extinguirse. Hoy, su legado reposa en un museo que guarda sus ropajes y trofeos en su tierra natal, pero su verdadero monumento está construido en la memoria de quienes alguna vez cerraron los ojos para encontrar consuelo en su canto, una estela de luz que nos acompaña ahora, envolviéndote en una atmósfera de serenidad absoluta. Aquí, en el biógrafo nocturno, queremos leerte. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora es allí y a quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia. También te invitamos a seguir el canal, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros videos. Cierra los ojos y permite que la quietud de este momento te envuelva. Respira con lentitud, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones y el peso de tu cuerpo se entrega al descanso. No hay prisa. El tiempo se ha detenido para nosotros en esta penumbra compartida, donde las historias no solo se cuentan, sino que se respiran. Imagina que viajas conmigo hacia atrás cruzando las décadas, hasta llegar a una tierra de montañas escarpadas y valles bañados por una bruma que parece guardar los secretos del mundo. Estamos en Alcoy, en el corazón de Alicante, un 16 de septiembre de 1946. El aire huele a olivo, a tierra mojada y a la promesa de algo que está por nacer. En una casa humilde, bajo el cobijo de Eliseo Blanes Mora y Joaquina Cortés Garrigós, el llanto de un niño rompe el silencio de la tarde. Lo llamarán Camilo Blanes Cortés, pero el destino ya le ha reservado otro nombre, uno que se pronunciará con devoción en cada rincón del planeta. Ese bautismo no ocurre en la iglesia, sino en la niebla que baja de las cumbres de la Sierra de Mariola, envolviendo al pequeño Camilo en un misterio que lo acompañará siempre. Escucha el susurro del viento entre las hojas plateadas de los olivos. Siente la paz de ese hogar trabajador, allí. Entre las canciones que su madre entona mientras realiza las tareas diarias, el niño comienza a descubrir que su garganta no es solo un puente para las palabras, sino un canal para lo sagrado. A medida que los años avanzan en aquella España de posguerra, el niño crece con una sensibilidad que a veces le pesa en el pecho. Mientras otros juegan en las calles empedradas, Camilo se refugia en el silencio de los lienzos. Es el niño que pinta la luz. Sus manos, antes de sostener un micrófono de oro, aprenden la disciplina del pincel y la paleta.
observa cómo mezcla los colores, buscando capturar el matiz exacto de un atardecer mediterráneo o la melancolía en los ojos de un anciano. La pintura no es para él un pasatiempo, es una forma de entender el mundo, de dar orden al caos de sus emociones. Hay un rigor en su trazo, una búsqueda de la perfección que luego trasladará a cada nota musical. Imagina por un instante el olor a trementina y aceite de linaza inundando su habitación. Camilo pinta porque el silencio le habla. Y en ese ejercicio de observación, su alma se va moldeando. Aprende que para crear belleza se necesita paciencia, se necesita soledad y sobre todo, se necesita una honestidad brutal con uno mismo. Deja que esa imagen te traiga serenidad. El joven Camilo frente al caballete, capturando la luz que se filtra por la ventana, sin saber aún que esa misma luz será la que proyecte su figura sobre los escenarios más grandes de la tierra. Pero la quietud de los pinceles no puede contener por mucho tiempo el rugido que empieza a gestarse en su interior. Es el año 1962. Camilo tiene apenas 16 años y el mundo está cambiando. Los ecos del rock and roll y del pop internacional cruzan las fronteras y llegan hasta Alcoy. Se une a sus amigos para formar los Dyson. Es una época de inocencia y de una energía eléctrica que electriza el aire. Imagina los ensayos en garajes polvorientos, el sonido de las guitarras desafinadas y la voz de Camilo, todavía joven pero ya asombrosa, versionando éxitos en bodas y festejos locales. Pero Alcoy se queda pequeño para sus sueños. En 1966, con el corazón apretado y una maleta cargada de esperanzas y lienzos, se traslada a Madrid con sus compañeros de banda. La capital no es amable al principio. Madrid en los años 60 es un laberinto de luces de neón y sombras alargadas. Los Dyson se disuelven ante la falta de oportunidades y Camilo se queda solo en la gran ciudad. Sobrevive como puede, pintando cuadros por encargo y haciendo coros para otros artistas en estudios de grabación oscuros y llenos de humo de tabaco. Siente el frío de las pensiones baratas, el hambre que a veces muerde, pero también la determinación inquebrantable de quien se sabe dueño de un don único. En 1967, incluso llega a asomar su rostro en la pantalla grande, participando como actor de reparto en la película Los Chicos del Preu, bajo la dirección de Pedro Lasaga. Es un extra en un mundo de estrellas, pero su presencia ya empieza a dejar una estela difícil de ignorar. Relaja los hombros, suelta cualquier tensión que quede en tu cuello. La historia fluye como un río tranquilo. En 1970, el destino pone en su camino a Juan Pardo. Bajo su producción nace Camilo VI con X, lanzando el sencillo Llegará el verano. Pero es un año después, en 1971, cuando ocurre la verdadera transformación. Decide cambiar la X por la S, buscando una sonoridad más suave, más suya. Camilo VI ha nacido oficialmente. Con el lanzamiento de su álbum Algo de mí, España se rinde ante él. Ya no es el muchacho que pintaba cuadros para pagar la renta, ahora es la voz que todos quieren escuchar. Sin embargo, su espíritu inquieto no se conforma con el éxito local. Siente la llamada de una tierra lejana, un espejo del nuevo mundo que lo reclama. La travesía del Atlántico no es para él un simple viaje de negocios, es un peregrinaje espiritual. Cruza el océano llevando consigo la herencia de los olivos de Alcoy y la sofisticación que ha pulido en Madrid. Al otro lado del mar, el continente americano lo espera con los brazos abiertos y una intensidad que transformará su carrera para siempre. Llegamos ahora a un momento crucial, un instante que parece suspendido en el tiempo. Caracas, Venezuela. Imagina la humedad tropical envolviendo la ciudad, el aroma a café recién colado y el perfil imponente del Ávila, esa montaña eterna que custodia el valle como un dios de piedra y selva. Es aquí donde Camilo vive su primera revelación sagrada. La recepción en el Nuevo Mundo es un delirio de amor y admiración que supera cualquier expectativa. Bajo la sombra del Ávila, Camilo entiende que su canto no le pertenece solo a él, sino que es un bálsamo para millones de personas. El éxito de Algo de mí se propaga como un incendio de emociones por toda Iberoamérica. En Venezuela, la conexión es inmediata, casi mística. Los conciertos se convierten en rituales donde la audiencia y el artista se funden en una sola alma. Siente el calor de esa multitud, el brillo de las luces sobre su rostro, el pulso acelerado de un hombre que se descubre amado por un continente entero. Caracas es el espejo donde Camilo ve reflejada su propia grandeza, pero también su responsabilidad. Es el inicio de su dominio absoluto, un preludio de lo que vendrá después en Viña del Mar y en cada rincón de la geografía hispana.
Descansa ahora en este pensamiento. Camilo Blanes, el niño de Alcoy que pintaba la luz, ha encontrado finalmente su lugar en el universo. La niebla de su infancia se ha disipado para dar paso a un sol radiante que ilumina ambos lados del océano. Su voz, esa herramienta mística que comenzó a afinarse entre los olivos, ahora vuela libre, cruzando fronteras y uniendo corazones. Respira profundamente una vez más. Siente cómo la calma de este relato te acompaña en el silencio de la noche. La historia de Camilo es la historia de una búsqueda incansable de la belleza, y en este punto de su camino apenas está comenzando a vislumbrar la inmensidad de lo que está por construir. Duerme con la certeza de que la luz que él pintó en sus lienzos y la música que sembró en el viento siguen aquí, velando tu sueño con la misma suavidad con la que él entregaba su alma en cada nota. El viaje continúa, pero por ahora quédate en esta sensación de plenitud. Imagina que el eco de su voz se aleja suavemente por los pasillos de la memoria, dejándote en un estado de paz absoluta. La noche es larga y el descanso es el justo premio para quienes se atreven a soñar con la misma intensidad con la que Camilo vivió su destino. Siente la calidez de las sábanas, la seguridad de tu hogar, y deja que el biógrafo nocturno te susurre al oído que todo está bien. Mañana habrá más luz, más música y más vida, pero esta noche solo queda el silencio fértil donde las grandes leyendas descansan para siempre. Sigue el ritmo de tu propia respiración, pausado, constante, como el latido de un corazón que ha encontrado su centro. La bruma de Alcoy y el sol de Caracas se funden ahora en un solo horizonte de serenidad para ti. Que tengas un descanso reparador, envuelto en la estela de este hombre que supo convertir su vida en una obra de arte eterna. Cierra los ojos y permite que la quietud de este momento te envuelva. Respira con lentitud, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones y el peso de tu cuerpo se entrega al descanso. No hay prisa. El tiempo se ha detenido para nosotros en esta penumbra compartida, donde las historias no solo se cuentan, sino que se respiran. Imagina que viajas conmigo hacia atrás, cruzando las décadas, hasta llegar a una tierra de montañas escarpadas y valles bañados por una bruma que parece guardar los secretos del mundo. Estamos en Alcoy, en el corazón de Alicante, un 16 de septiembre de 1946. El aire huele a olivo, a tierra mojada y a la promesa de algo que está por nacer. En una casa humilde, bajo el cobijo de Eliseo Blanes Mora y Joaquina Cortés Garrigós, el llanto de un niño rompe el silencio de la tarde. Lo llamarán Camilo Blanes Cortés, pero el destino ya le ha reservado otro nombre, uno que se pronunciará con devoción en cada rincón del planeta. Ese bautismo no ocurre en la iglesia, sino en la niebla que baja de las cumbres de la Sierra de Mariola, envolviendo al pequeño Camilo en un misterio que lo acompañará siempre. Escucha el susurro del viento entre las hojas plateadas de los olivos, siente la paz de ese hogar trabajador, allí. Entre las canciones que su madre entona mientras realiza las tareas diarias, el niño comienza a descubrir que su garganta no es solo un puente para las palabras, sino un canal para lo sagrado. A medida que los años avanzan en aquella España de posguerra, el niño crece con una sensibilidad que a veces le pesa en el pecho. Mientras otros juegan en las calles empedradas, Camilo se refugia en el silencio de los lienzos. Es el niño que pinta la luz. Sus manos, antes de sostener un micrófono de oro, aprenden la disciplina del pincel y la paleta. Observa cómo mezcla los colores, buscando capturar el matiz exacto de un atardecer mediterráneo o la melancolía en los ojos de un anciano. La pintura no es para él un pasatiempo, es una forma de entender el mundo, de dar orden al caos de sus emociones. Hay un rigor en su trazo, una búsqueda de la perfección que luego trasladará a cada nota musical. Imagina por un instante el olor a trementina y aceite de linaza inundando su habitación. Camilo pinta porque el silencio le habla. Y en ese ejercicio de observación, su alma se va moldeando. Aprende que para crear belleza se necesita paciencia, se necesita soledad y sobre todo, se necesita una honestidad brutal con uno mismo. Deja que esa imagen te traiga serenidad. El joven Camilo frente al caballete, capturando la luz que se filtra por la ventana, sin saber aún que esa misma luz será la que proyecte su figura sobre los escenarios más grandes de la tierra. Pero la quietud de los pinceles no puede contener por mucho tiempo el rugido que empieza a gestarse en su interior. Es el año 1962. Camilo tiene apenas 16 años y el mundo está cambiando. Los ecos del rock and roll y del pop internacional cruzan las fronteras y llegan hasta Alcoy. Se une a sus amigos para formar los Dyson.
Es una época de inocencia y de una energía eléctrica que electriza el aire. Imagina los ensayos en garajes polvorientos, el sonido de las guitarras desafinadas y la voz de Camilo, todavía joven pero ya asombrosa, versionando éxitos en bodas y festejos locales. Pero Alcoy se queda pequeño para sus sueños. En 1966, con el corazón apretado y una maleta cargada de esperanzas y lienzos, se traslada a Madrid con sus compañeros de banda. La capital no es amable al principio. Madrid en los años 60 es un laberinto de luces de neón y sombras alargadas. Los Dyson se disuelven ante la falta de oportunidades y Camilo se queda solo en la gran ciudad. Sobrevive como puede, pintando cuadros por encargo y haciendo coros para otros artistas en estudios de grabación oscuros y llenos de humo de tabaco. Siente el frío de las pensiones baratas, el hambre que a veces muerde, pero también la determinación inquebrantable de quien se sabe dueño de un don único. En 1967, incluso llega a asomar su rostro en la pantalla grande, participando como actor de reparto en la película Los Chicos del Preu, bajo la dirección de Pedro Lasaga. Es un extra en un mundo de estrellas, pero su presencia ya empieza a dejar una estela difícil de ignorar. Relaja los hombros, suelta cualquier tensión que quede en tu cuello. La historia fluye como un río tranquilo. En 1970, el destino pone en su camino a Juan Pardo. Bajo su producción nace Camilo VI con X, lanzando el sencillo Llegará el verano. Pero es un año después, en 1971, cuando ocurre la verdadera transformación. Decide cambiar la X por la S, buscando una sonoridad más suave, más suya. Camilo VI ha nacido oficialmente. Con el lanzamiento de su álbum Algo de mí, España se rinde ante él. Ya no es el muchacho que pintaba cuadros para pagar la renta, ahora es la voz que todos quieren escuchar. Sin embargo, su espíritu inquieto no se conforma con el éxito local. Siente la llamada de una tierra lejana, un espejo del nuevo mundo que lo reclama. La travesía del Atlántico no es para él un simple viaje de negocios, es un peregrinaje espiritual. Cruza el océano llevando consigo la herencia de los olivos de Alcoy y la sofisticación que ha pulido en Madrid. Al otro lado del mar, el continente americano lo espera con los brazos abiertos y una intensidad que transformará su carrera para siempre. Llegamos ahora a un momento crucial, un instante que parece suspendido en el tiempo. Caracas, Venezuela. Imagina la humedad tropical envolviendo la ciudad, el aroma a café recién colado y el perfil imponente del Ávila, esa montaña eterna que custodia el valle como un dios de piedra y selva. Es aquí donde Camilo vive su primera revelación sagrada. La recepción en el Nuevo Mundo es un delirio de amor y admiración que supera cualquier expectativa. Bajo la sombra del Ávila, Camilo entiende que su canto no le pertenece solo a él, sino que es un bálsamo para millones de personas. El éxito de Algo de mí se propaga como un incendio de emociones por toda Iberoamérica. En Venezuela, la conexión es inmediata, casi mística. Los conciertos se convierten en rituales donde la audiencia y el artista se funden en una sola alma. Siente el calor de esa multitud, el brillo de las luces sobre su rostro, el pulso acelerado de un hombre que se descubre amado por un continente entero. Caracas es el espejo donde Camilo ve reflejada su propia grandeza, pero también su responsabilidad. Es el inicio de su dominio absoluto, un preludio de lo que vendrá después en Viña del Mar y en cada rincón de la geografía hispana. Descansa ahora en este pensamiento. Camilo Blanes, el niño de Alcoy que pintaba la luz, ha encontrado finalmente su lugar en el universo. La niebla de su infancia se ha disipado para dar paso a un sol radiante que ilumina ambos lados del océano. Su voz, esa herramienta mística que comenzó a afinarse entre los olivos, ahora vuela libre, cruzando fronteras y uniendo corazones. Respira profundamente una vez más. Siente cómo la calma de este relato te acompaña en el silencio de la noche. La historia de Camilo es la historia de una búsqueda incansable de la belleza, y en este punto de su camino apenas está comenzando a vislumbrar la inmensidad de lo que está por construir. Duerme con la certeza de que la luz que él pintó en sus lienzos y la música que sembró en el viento siguen aquí, velando tu sueño con la misma suavidad con la que él entregaba su alma en cada nota. El viaje continúa, pero por ahora quédate en esta sensación de plenitud. Imagina que el eco de su voz se aleja suavemente por los pasillos de la memoria, dejándote en un estado de paz absoluta. La noche es larga y el descanso es el justo premio para quienes se atreven a soñar con la misma intensidad con la que Camilo vivió su destino.
Siente la calidez de las sábanas, la seguridad de tu hogar. Y deja que el biógrafo nocturno te susurre al oído que todo está bien. Mañana habrá más luz, más música y más vida, pero esta noche solo queda el silencio fértil donde las grandes leyendas descansan para siempre. Sigue el ritmo de tu propia respiración, pausado, constante, como el latido de un corazón que ha encontrado su centro. La bruma de Alcoy y el sol de Caracas se funden ahora en un solo horizonte de serenidad para ti. Que tengas un descanso reparador, envuelto en la estela de este hombre que supo convertir su vida en una obra de arte eterna. La noche ha desplegado su manto sobre el mundo, y mientras el silencio se adueña de los rincones de tu habitación, te invito a que te acomodes entre las sábanas. Siente cómo el peso de tu cuerpo se rinde a la gravedad, liberando la tensión de tus hombros, de tu cuello, de tus manos. Imagina que el aire que respiras es fresco, como la brisa de una montaña alicantina, y que cada exhalación te sumerge un poco más en un estado de calma profunda. Estamos en un viaje a través del tiempo, siguiendo la estela de un hombre que no solo cantó al amor, sino que se convirtió en su arquitecto más refinado. Deja que mi voz te guíe por los senderos de una vida que fue puro fuego y terciopelo. Crucemos ahora el océano hacia el corazón de un continente que late con fuerza. Es el año 1972. Imagina el aire denso y perfumado de la Ciudad de México, esa metrópoli que descansa sobre el ombligo de la luna. Camilo llega con una maleta llena de sueños y una canción bajo el brazo, algo más. El 25 de noviembre de aquel año, el mundo pone sus ojos en el primer Festival de la OTEI. Aunque el jurado no le otorga el primer puesto, el pueblo mexicano, sabio y apasionado, ya ha tomado una decisión. Camilo no necesita un trofeo de metal cuando ya ha conquistado un trono de plata en el imaginario colectivo. Respira lento, siente el pulso de esa ciudad vibrante. Camilo camina por las avenidas de Ciudad de México, sintiendo la energía de una tierra que lo reconoce como propio. Años más tarde, el 24 de noviembre de 1983, este vínculo se sellaría de la forma más humana y profunda posible con el nacimiento de su único hijo, Camilo Blanes Ornelas, en ese rincón del mundo. Entre la devoción de sus seguidores y el nacimiento de su descendencia, el artista de Alcoy encontró un hogar espiritual que nunca lo abandonaría. Imagina la luz ámbar de los atardeceres mexicanos reflejándose en sus ojos, mientras las notas de sus canciones ancestrales se mezclan con el eco de las civilizaciones antiguas. Ahora, la geografía nos lleva hacia el sur, donde el viento frío de la pampa susurra historias de melancolía. Es febrero de 1974 y el Festival de Viña del Mar en Chile es el escenario de una epifanía. Camilo aparece ante una multitud que ruge, pero su voz, esa herramienta prodigiosa, logra un silencio casi místico. La Quinta Vergara se rinde. Desde ese momento, el cono sur cae bajo un hechizo hipnótico. En Buenos Aires, las luces de la calle Corrientes parecen brillar con una intensidad distinta cuando él llega. Los teatros se llenan de un fervor que roza lo religioso. Camilo se mueve sobre el escenario con una elegancia felina, transformando el aire en electricidad. Siente el roce del viento frío en tu rostro mientras te mantienes a salvo y cálido en tu cama. Buenos Aires es una amante exigente, pero a Camilo le entrega las llaves de su corazón sin resistencia. Es el ídolo español que ha sabido interpretar el lenguaje del tango sin cantarlo, solo con la intensidad de su mirada y el desgarro de su garganta. Cansa, deja que tus párpados pesen. Estamos en 1978, el año en que la alquimia del terciopelo alcanza su punto máximo. Camilo entra en el estudio para grabar el álbum Sentimientos. Imagina el olor a cinta magnética y el brillo de las consolas de mezcla. Allí, junto a los arreglos magistrales de René de Coupaud y Pérez Botija, nace un himno de fuego que quemará las listas de éxitos de todo el planeta. Vivir así es morir de amor. Camilo toma el dolor de un continente entero, las rupturas, los anhelos imposibles y los transmuta en belleza. Es una magia extraña, una forma de convertir la tristeza en una celebración de la vida. Cada nota alta, cada suspiro contenido en la grabación es un ladrillo en el templo del sentimiento. Él sabe que para sanar el corazón de los demás primero debe exponer el suyo, y lo hace con una generosidad que agota. Pero el artista no se detiene en la comodidad del éxito. En 1975, Camilo decide emprender una misión que muchos consideran una locura. El 6 de noviembre, el Teatro Alcalá Palace de Madrid se convierte en el epicentro de una transfiguración mística.
Camilo ha invertido su propia fortuna, 12 millones de pesetas de la época, para traer a España la ópera rock Jesucristo Superstar. No es solo un musical, es un sacrificio de la carne. Camilo se deja la piel y el alma en cada función. Su interpretación de Getsemaní es tan poderosa, tan cargada de una angustia real y divina a la vez, que el propio Andreu Lloyd Webber declararía en 1976 que la versión de Camilo es la mejor adaptación realizada en todo el mundo. Imagina la oscuridad del teatro, el olor a incienso y sudor, y la figura de Camilo vestido de blanco, ascendiendo hacia una luz cegadora mientras su voz alcanza notas que parecen rozar el cielo. Acompañado por la Magdalena de Ángela Carrasco y el Judas de Teddy Bautista, Camilo no solo actúa, él se convierte. El desgaste físico es inmenso, su cuerpo se debilita bajo el peso de la obra, pero su espíritu se agranda. Es una entrega total, un recordatorio de que el arte verdadero exige una parte de nuestra propia vida. Deja que esa intensidad te arrulle ahora, sabiendo que el esfuerzo ya pasó y que ahora solo queda la paz de la obra cumplida. Sigue respirando con suavidad, dejando que la serenidad de la noche te envuelva. Camilo se convierte en el arquitecto del desamor, construyendo templos de melodía en cada rincón de América Latina. En 1977, extiende su mano generosa para apadrinar el inicio de la carrera de un joven Miguel Bosé, produciendo y componiendo su primer álbum, Linda. Es un hombre que construye puentes, que entiende que la música es un flujo constante que debe ser compartido. Viajamos ahora a 1981, a una noche cargada de humedad en Palma de Mallorca. Camilo está en el escenario cantando Perdóname. De repente, la música se detiene. El hombre detrás del ídolo emerge. Su madre, Joaquina Cortés, está entre el público. Camilo rompe a llorar, incapaz de seguir, dedicándole el tema en un gesto de vulnerabilidad absoluta que humaniza a la leyenda. Ese llanto es el sello de su verdad. No hay máscaras. Solo un hijo agradecido ante la mujer que le dio la vida en Alcoy aquel 16 de septiembre de 1946. La gloria sigue su curso. El 28 de mayo de 1984, las luces de neón de Las Vegas parpadean en su honor. El estado de Nevada declara ese día como el día de Camilo VI y le entrega las llaves de la ciudad tras colgar el cartel de No hay billetes durante noches consecutivas. Es la cima del mundo, el reconocimiento final a un arquitecto que ha sabido diseñar el mapa sentimental de millones de personas. A medida que el tiempo avanza, Camilo se retira para criar a su hijo, buscando la calma lejos de los focos, pero el destino siempre lo reclama. En 1991 regresa con la fuerza de un huracán contenido en el álbum A Voluntad del Cielo, alcanzando de nuevo el número 1 con Amor mío, que me has hecho. Ni siquiera los problemas de salud, como el complejo trasplante de hígado al que se somete en agosto de 2001, logran apagar su llama. Su recuperación es un milagro de voluntad, una prueba más de que su misión en la tierra aún no había terminado. Siente ahora el reposo absoluto. La gira del adiós en 2008 fue un largo abrazo de despedida que recorrió continentes, un agradecimiento mutuo entre el artista y su pueblo. Y aunque el 8 de septiembre de 2019 el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid recibió sus últimos suspiros, su presencia es hoy más real que nunca. Hoy en su Alcoy natal, un museo custodia su legado, sus trajes de luces, sus premios y sus recuerdos. Pero el verdadero museo está en tu memoria, en cada canción que alguna vez te acompañó en la soledad. Duerme ahora envuelto en la estela de terciopelo de sus melodías. La noche es un refugio seguro y las canciones de Camilo son las vigas que sostienen el techo de tus sueños. Descansa en la certeza de que la belleza no muere, solo se transforma en silencio fértil. Que tu respiración sea el compás de una balada lenta que te lleva hacia el descanso más profundo. Todo está en calma. La leyenda descansa y tú también puedes hacerlo ahora. Que tengas un sueño reparador, custodiado por la voz del hombre que hizo del amor su obra más eterna. La noche ha desplegado su manto sobre el mundo, y mientras el silencio se adueña de los rincones de tu habitación, te invito a que te acomodes entre las sábanas. Siente cómo el peso de tu cuerpo se rinde a la gravedad, liberando la tensión de tus hombros, de tu cuello, de tus manos.
Imagina que el aire que respiras es fresco, como la brisa de una montaña alicantina, y que cada exhalación te sumerge un poco más en un estado de calma profunda. Estamos en un viaje a través del tiempo, siguiendo la estela de un hombre que no solo cantó al amor, sino que se convirtió en su arquitecto más refinado. Deja que mi voz te guíe por los senderos de una vida que fue puro fuego y terciopelo. Crucemos ahora el océano hacia el corazón de un continente que late con fuerza. Es el año 1972. Imagina el aire denso y perfumado de la Ciudad de México, esa metrópoli que descansa sobre el ombligo de la luna. Camilo llega con una maleta llena de sueños y una canción bajo el brazo, algo más. El 25 de noviembre de aquel año, el mundo pone sus ojos en el primer Festival de la OTEI. Aunque el jurado no le otorga el primer puesto, el pueblo mexicano, sabio y apasionado, ya ha tomado una decisión. Camilo no necesita un trofeo de metal cuando ya ha conquistado un trono de plata en el imaginario colectivo. Respira lento, siente el pulso de esa ciudad vibrante. Camilo camina por las avenidas de Ciudad de México, sintiendo la energía de una tierra que lo reconoce como propio. Años más tarde, el 24 de noviembre de 1983, este vínculo se sellaría de la forma más humana y profunda posible con el nacimiento de su único hijo, Camilo Blanes Ornelas, en ese rincón del mundo. Entre la devoción de sus seguidores y el nacimiento de su descendencia, el artista de Alcoy encontró un hogar espiritual que nunca lo abandonaría. Imagina la luz ámbar de los atardeceres mexicanos reflejándose en sus ojos, mientras las notas de sus canciones ancestrales se mezclan con el eco de las civilizaciones antiguas. Ahora, la geografía nos lleva hacia el sur, donde el viento frío de la pampa susurra historias de melancolía. Es febrero de 1974 y el Festival de Viña del Mar en Chile es el escenario de una epifanía. Camilo aparece ante una multitud que ruge, pero su voz, esa herramienta prodigiosa, logra un silencio casi místico. La Quinta Vergara se rinde. Desde ese momento, el cono sur cae bajo un hechizo hipnótico. En Buenos Aires, las luces de la calle Corrientes parecen brillar con una intensidad distinta cuando él llega. Los teatros se llenan de un fervor que roza lo religioso. Camilo se mueve sobre el escenario con una elegancia felina, transformando el aire en electricidad. Siente el roce del viento frío en tu rostro mientras te mantienes a salvo y cálido en tu cama. Buenos Aires es una amante exigente, pero a Camilo le entrega las llaves de su corazón sin resistencia. Es el ídolo español que ha sabido interpretar el lenguaje del tango sin cantarlo, solo con la intensidad de su mirada y el desgarro de su garganta. Cansa, deja que tus párpados pesen. Estamos en 1978, el año en que la alquimia del terciopelo alcanza su punto máximo. Camilo entra en el estudio para grabar el álbum Sentimientos. Imagina el olor a cinta magnética y el brillo de las consolas de mezcla. Allí, junto a los arreglos magistrales de René de Coupaud y Pérez Botija, nace un himno de fuego que quemará las listas de éxitos de todo el planeta. Vivir así es morir de amor. Camilo toma el dolor de un continente entero, las rupturas, los anhelos imposibles y los transmuta en belleza. Es una magia extraña, una forma de convertir la tristeza en una celebración de la vida. Cada nota alta, cada suspiro contenido en la grabación es un ladrillo en el templo del sentimiento. Él sabe que para sanar el corazón de los demás primero debe exponer el suyo, y lo hace con una generosidad que agota. Pero el artista no se detiene en la comodidad del éxito. En 1975, Camilo decide emprender una misión que muchos consideran una locura. El 6 de noviembre, el Teatro Alcalá Palace de Madrid se convierte en el epicentro de una transfiguración mística. Camilo ha invertido su propia fortuna, 12 millones de pesetas de la época, para traer a España la ópera rock Jesucristo Superstar. No es solo un musical, es un sacrificio de la carne. Camilo se deja la piel y el alma en cada función. Su interpretación de Getsemaní es tan poderosa, tan cargada de una angustia real y divina a la vez, que el propio Andreu Lloyd Webber declararía en 1976 que la versión de Camilo es la mejor adaptación realizada en todo el mundo. Imagina la oscuridad del teatro, el olor a incienso y sudor, y la figura de Camilo vestido de blanco, ascendiendo hacia una luz cegadora mientras su voz alcanza notas que parecen rozar el cielo. Acompañado por la Magdalena de Ángela Carrasco y el Judas de Teddy Bautista, Camilo no solo actúa, él se convierte. El desgaste físico es inmenso, su cuerpo se debilita bajo el peso de la obra, pero su espíritu se agranda.
es una entrega total, un recordatorio de que el arte verdadero exige una parte de nuestra propia vida. Deja que esa intensidad te arrulle ahora, sabiendo que el esfuerzo ya pasó y que ahora solo queda la paz de la obra cumplida. Sigue respirando con suavidad, dejando que la serenidad de la noche te envuelva. Camilo se convierte en el arquitecto del desamor, construyendo templos de melodía en cada rincón de América Latina. En 1977, extiende su mano generosa para apadrinar el inicio de la carrera de un joven Miguel Bosé, produciendo y componiendo su primer álbum, Linda. Es un hombre que construye puentes, que entiende que la música es un flujo constante que debe ser compartido. Viajamos ahora a 1981, a una noche cargada de humedad en Palma de Mallorca. Camilo está en el escenario cantando Perdóname. De repente, la música se detiene. El hombre detrás del ídolo emerge. Su madre, Joaquina Cortés, está entre el público. Camilo rompe a llorar, incapaz de seguir, dedicándole el tema en un gesto de vulnerabilidad absoluta que humaniza a la leyenda. Ese llanto es el sello de su verdad. No hay máscaras. Solo un hijo agradecido ante la mujer que le dio la vida en Alcoy aquel 16 de septiembre de 1946. La gloria sigue su curso. El 28 de mayo de 1984, las luces de neón de Las Vegas parpadean en su honor. El estado de Nevada declara ese día como el día de Camilo VI y le entrega las llaves de la ciudad tras colgar el cartel de No hay billetes durante noches consecutivas. Es la cima del mundo, el reconocimiento final a un arquitecto que ha sabido diseñar el mapa sentimental de millones de personas. A medida que el tiempo avanza, Camilo se retira para criar a su hijo, buscando la calma lejos de los focos, pero el destino siempre lo reclama. En 1991 regresa con la fuerza de un huracán contenido en el álbum A Voluntad del Cielo, alcanzando de nuevo el número 1 con Amor Mío, que me has hecho. Ni siquiera los problemas de salud, como el complejo trasplante de hígado al que se somete en agosto de 2001, logran apagar su llama. Su recuperación es un milagro de voluntad, una prueba más de que su misión en la tierra aún no había terminado. Siente ahora el reposo absoluto. La gira del adiós en 2008 fue un largo abrazo de despedida que recorrió continentes, un agradecimiento mutuo entre el artista y su pueblo. Y aunque el 8 de septiembre de 2019 el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid recibió sus últimos suspiros, su presencia es hoy más real que nunca. Hoy en su Alcoy natal, un museo custodia su legado, sus trajes de luces, sus premios y sus recuerdos. Pero el verdadero museo está en tu memoria, en cada canción que alguna vez te acompañó en la soledad. Duerme ahora envuelto en la estela de terciopelo de sus melodías. La noche es un refugio seguro y las canciones de Camilo son las vigas que sostienen el techo de tus sueños. Descansa en la certeza de que la belleza no muere, solo se transforma en silencio fértil. Que tu respiración sea el compás de una balada lenta que te lleva hacia el descanso más profundo. Todo está en calma. La leyenda descansa y tú también puedes hacerlo ahora. Que tengas un sueño reparador, custodiado por la voz del hombre que hizo del amor su obra más eterna. Cierra los ojos y deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo a la superficie que te sostiene. Siente cómo la quietud de la noche comienza a filtrarse por las rendijas de tu habitación, trayendo consigo un aire fresco, cargado de memorias y de una música que parece haber existido desde siempre en los rincones de tu alma. Respira lento, sin prisas, dejando que el ritmo de tu corazón se acompase con el latido sereno de una historia que merece ser contada con la suavidad de un susurro. Estamos a punto de emprender un viaje hacia un tiempo donde la voz se convertía en fuego y el escenario en un altar. Imagina que viajas hacia el sur, siguiendo la ruta de los volcanes, allí donde la tierra late con una fuerza antigua y misteriosa. Es el inicio de los años 70 y un joven nacido en Alcoy. Aquel Camilo Blanes que alguna vez pintó cuadros para sobrevivir en Madrid, se desplaza ahora como una sombra luminosa por el istmo de Centroamérica. Siente el calor húmedo de aquellas tierras, el aroma a café recién molido y a tierra mojada tras la tormenta tropical. Es el año 1972 y el eco de su participación en el primer festival de la OTI todavía resuena en las radios de San Salvador, de Ciudad de Guatemala, de San José de Costa Rica.
aunque aquel 25 de noviembre el jurado no le otorgó el primer lugar a su composición Algo más. El público ya había dictado su propia sentencia de amor. Camilo recorre las carreteras serpenteantes, mirando por la ventanilla los picos humeantes de los volcanes, sintiendo que su propia voz tiene esa misma naturaleza telúrica, una calma aparente que de pronto estalla en una columna de fuego lírico. En cada ciudad, en cada pequeño teatro, la entrega es total. Los seguidores se agolpan en las calles, buscando tocar la estela de ese hombre que parece entender, mejor que nadie, el lenguaje del deseo y la pérdida. Su voz se vuelve el tejido que une a las naciones del Istmo, una presencia constante en las madrugadas de los amantes solitarios. Deja que ese calor tropical te envuelva, pero permite también que tu respiración te lleve ahora hacia las alturas, hacia donde el aire se vuelve delgado y cristalino. Imagina que estamos en febrero de 1974. El escenario es la Quinta Vergara, en Viña del Mar, Chile. El viento frío del Pacífico sube por los cerros, pero el ambiente está cargado de una electricidad que casi puedes tocar con las yemas de tus dedos. Camilo sube al escenario y el monstruo, ese público legendario y exigente, cae rendido antes de que termine la primera estrofa. Es el éxtasis de los Andes. Cantar a esa altitud requiere un dominio técnico casi sobrehumano, pero él parece flotar sobre las notas, convirtiendo el oxígeno escaso en una oración que sube hasta las estrellas. Allí en Chile, su dominio se vuelve absoluto. La nostalgia de sus canciones encuentra un hogar en el corazón de un continente que sufre y ama con la misma intensidad. Siente la vibración de las cuerdas vocales de Camilo, esa capacidad de sostener una nota hasta que el tiempo parece detenerse, mientras tú, en la seguridad de tu descanso, sientes cómo cada músculo de tu cuello y tus hombros se relaja, liberando cualquier tensión. La gloria, sin embargo, es un espejismo que brilla con la misma intensidad que las luces de neón de una ciudad que nunca duerme. Traslada tu mente ahora a los paisajes de una geografía emocional que no conoce fronteras. Es el 28 de mayo de 1984. El desierto de Nevada se extiende infinito bajo un sol inclemente, pero dentro de los grandes teatros de Las Vegas. El aire es fresco y huele a perfume caro y a éxito rotundo. El estado de Nevada ha declarado este día como el Día de Camilo VI. Es un hito sin precedentes para un artista español. Le entregan las llaves de la ciudad tras agotar todas las localidades noche tras noche. Pero en medio de ese brillo cegador, Camilo busca algo más profundo, algo que le devuelva la verdad de su propia carne. Quizás por eso, unos meses antes. El 24 de noviembre de 1983, en la Ciudad de México, su vida dio un giro definitivo con el nacimiento de su único hijo, Camilo Blanes Ornelas. Imagina al artista, lejos de los flashes, sosteniendo la fragilidad de una nueva vida, buscando en los ojos de ese niño la paz que el escenario, con toda su gloria, a veces le negaba. Siente esa ternura recorriendo tu propio cuerpo, una calidez que nace en el centro de tu pecho y se extiende hacia tus extremidades, recordándote que el amor es el único refugio verdadero. El rito de la balada no es solo música, es una ceremonia de entrega que alcanza su punto máximo en los grandes estadios del sur del continente. Visualiza las luces de miles de encendedores en la oscuridad de una noche en Buenos Aires, en Lima, en Caracas. Es un mar de pequeñas flamas que bailan al compás de una melodía que todos conocen de memoria. Pero hay un momento que destaca por su humanidad cruda y su belleza dolorosa. Es diciembre de 1981. Estamos en Palma de Mallorca. Camilo está cantando Perdóname, una de sus creaciones más íntimas. De repente su voz se quiebra. No es un error técnico, es la irrupción de la vida misma sobre el arte. Su madre, Joaquina Cortés, está allí en la primera fila y Camilo, el ídolo de masas, el semidios de la canción, rompe a llorar como un niño ante la mujer que le dio el ser, el público. En un silencio reverencial, sostiene el momento. Es el rito del perdón y del amor filial elevado a la categoría de mito. Esa misma vulnerabilidad es la que hace que su música perdure. No es solo la perfección de su técnica, sino su capacidad de romperse frente a nosotros. Deja que esa misma honestidad te permita soltar cualquier preocupación que hoy nuble tu mente. Deja que el llanto de Camilo en Palma de Mallorca te enseñe que está bien ser frágil, que en la entrega absoluta reside la verdadera fuerza. Entramos ahora en el laboratorio de las emociones, allí donde Camilo se transforma en un alquimista del sonido. Es 1978.
El estudio de grabación está en silencio, solo se escucha el leve giro de las cintas magnetofónicas. Camilo no solo canta, él construye mundos. Está dando forma al álbum Sentimientos. Imagina la meticulosidad con la que trabaja junto a René de Coupaud y Pérez Botija. Buscan un sonido que sea eterno. Y entonces surge ese arreglo de cuerdas galopante, ese bajo profundo que parece un latido de ansiedad y deseo. Es el nacimiento de Vivir así es morir de amor. Camilo graba las voces una y otra vez, buscando la perfección en cada matiz, en cada respiración. Él es el arquitecto de su propio éxito, el hombre que ya en 1977 había apadrinado el inicio de la carrera de Miguel Bosé, produciendo el álbum Linda. Su oído es absoluto, su visión no tiene límites. Se ve a sí mismo como un artesano que moldea el aire para convertirlo en oro. Siente la textura de esa música, la elegancia de los arreglos, la limpieza de una producción que décadas después sigue sonando moderna y necesaria. Respira el aroma del estudio de grabación, una mezcla de ozono, café frío y la electricidad de la creación. Camilo es el hombre que financió de su propio bolsillo la ópera rock Jesucristo Superstar en 1975, desafiando a la censura y a las convenciones de la época para entregarnos una interpretación que el propio Andreu Lloyd Webber calificaría como la mejor de la historia. Ese mismo rigor, esa misma pasión alquímica, es la que pone en cada verso que sale de sus labios. Ahora, mientras la narración se vuelve más lenta, como el paso de las nubes frente a una luna de plata, siente cómo la figura de Camilo se va desdibujando suavemente en la penumbra de la historia, dejando solo la esencia de su arte. Imagina su regreso triunfal en 1991, después de años de retiro voluntario para ser padre, alcanzando el número 1 con Amor mío, que me has hecho. Siente la resiliencia de un hombre que, tras un trasplante de hígado en el año 2001, volvió a los escenarios con la misma dignidad de quien sabe que su destino es cantar hasta el final. Su voz es un hilo de seda que te envuelve, protegiéndote de los ruidos del mundo exterior. La noche sigue su curso y tú estás a salvo, acunado por la memoria de un hombre que hizo del amor su obra más eterna. Visualiza su museo en Alcoy, ese lugar donde descansan sus trajes de terciopelo, sus discos de oro y sus pinceles, pero recuerda que su verdadero hogar es el silencio fértil de tu descanso. Camilo VI ya no es solo un nombre, es el suspiro de alivio que exhalas al final del día. Es la certeza de que la belleza, cuando es auténtica, no muere, solo se transforma en una balada lenta que nos guía hacia el sueño. Descansa ahora en la paz de quien ha recorrido los volcanes, los Andes y los espejismos de la gloria, y que finalmente ha encontrado el camino de vuelta a casa, a la quietud, al origen. Duerme, deja que el alquimista cuide de tus sueños. Todo está bien, todo está en calma. Cierra los ojos y deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo a la superficie que te sostiene. Siente cómo la quietud de la noche comienza a filtrarse por las rendijas de tu habitación, trayendo consigo un aire fresco, cargado de memorias y de una música que parece haber existido desde siempre en los rincones de tu alma. Respira lento, sin prisas, dejando que el ritmo de tu corazón se acompase con el latido sereno de una historia que merece ser contada con la suavidad de un susurro. Estamos a punto de emprender un viaje hacia un tiempo donde la voz se convertía en fuego y el escenario en un altar. Imagina que viajas hacia el sur, siguiendo la ruta de los volcanes, allí donde la tierra late con una fuerza antigua y misteriosa. Es el inicio de los años 70 y un joven nacido en Alcoy. Aquel Camilo Blanes que alguna vez pintó cuadros para sobrevivir en Madrid, se desplaza ahora como una sombra luminosa por el istmo de Centroamérica. Siente el calor húmedo de aquellas tierras, el aroma a café recién molido y a tierra mojada tras la tormenta tropical. Es el año 1972 y el eco de su participación en el primer festival de la OTI todavía resuena en las radios de San Salvador, de Ciudad de Guatemala, de San José de Costa Rica. Aunque aquel 25 de noviembre el jurado no le otorgó el primer lugar a su composición Algo más. El público ya había dictado su propia sentencia de amor. Camilo recorre las carreteras serpenteantes, mirando por la ventanilla los picos humeantes de los volcanes, sintiendo que su propia voz tiene esa misma naturaleza telúrica, una calma aparente que de pronto estalla en una columna de fuego lírico. En cada ciudad, en cada pequeño teatro, la entrega es total.
Los seguidores se agolpan en las calles, buscando tocar la estela de ese hombre que parece entender, mejor que nadie, el lenguaje del deseo y la pérdida. Su voz se vuelve el tejido que une a las naciones del Istmo, una presencia constante en las madrugadas de los amantes solitarios. Deja que ese calor tropical te envuelva, pero permite también que tu respiración te lleve ahora hacia las alturas, hacia donde el aire se vuelve delgado y cristalino. Imagina que estamos en febrero de 1974. El escenario es la Quinta Vergara, en Viña del Mar, Chile. El viento frío del Pacífico sube por los cerros, pero el ambiente está cargado de una electricidad que casi puedes tocar con las yemas de tus dedos. Camilo sube al escenario y el monstruo, ese público legendario y exigente, cae rendido antes de que termine la primera estrofa. Es el éxtasis de los Andes. Cantar a esa altitud requiere un dominio técnico casi sobrehumano, pero él parece flotar sobre las notas, convirtiendo el oxígeno escaso en una oración que sube hasta las estrellas. Allí en Chile, su dominio se vuelve absoluto. La nostalgia de sus canciones encuentra un hogar en el corazón de un continente que sufre y ama con la misma intensidad. Siente la vibración de las cuerdas vocales de Camilo, esa capacidad de sostener una nota hasta que el tiempo parece detenerse, mientras tú, en la seguridad de tu descanso, sientes cómo cada músculo de tu cuello y tus hombros se relaja, liberando cualquier tensión. La gloria, sin embargo, es un espejismo que brilla con la misma intensidad que las luces de neón de una ciudad que nunca duerme. Traslada tu mente ahora a los paisajes de una geografía emocional que no conoce fronteras. Es el 28 de mayo de 1984. El desierto de Nevada se extiende infinito bajo un sol inclemente, pero dentro de los grandes teatros de Las Vegas. El aire es fresco y huele a perfume caro y a éxito rotundo. El estado de Nevada ha declarado este día como el Día de Camilo VI. Es un hito sin precedentes para un artista español. Le entregan las llaves de la ciudad tras agotar todas las localidades noche tras noche. Pero en medio de ese brillo cegador, Camilo busca algo más profundo, algo que le devuelva la verdad de su propia carne. Quizás por eso, unos meses antes. El 24 de noviembre de 1983, en la Ciudad de México, su vida dio un giro definitivo con el nacimiento de su único hijo, Camilo Blanes Ornelas. Imagina al artista, lejos de los flashes, sosteniendo la fragilidad de una nueva vida, buscando en los ojos de ese niño la paz que el escenario, con toda su gloria, a veces le negaba. Siente esa ternura recorriendo tu propio cuerpo, una calidez que nace en el centro de tu pecho y se extiende hacia tus extremidades, recordándote que el amor es el único refugio verdadero. El rito de la balada no es solo música, es una ceremonia de entrega que alcanza su punto máximo en los grandes estadios del sur del continente. Visualiza las luces de miles de encendedores en la oscuridad de una noche en Buenos Aires, en Lima, en Caracas. Es un mar de pequeñas flamas que bailan al compás de una melodía que todos conocen de memoria. Pero hay un momento que destaca por su humanidad cruda y su belleza dolorosa. Es diciembre de 1981. Estamos en Palma de Mallorca. Camilo está cantando Perdóname, una de sus creaciones más íntimas. De repente su voz se quiebra. No es un error técnico, es la irrupción de la vida misma sobre el arte. Su madre, Joaquina Cortés, está allí en la primera fila y Camilo, el ídolo de masas, el semidios de la canción, rompe a llorar como un niño ante la mujer que le dio el ser, el público. En un silencio reverencial, sostiene el momento. Es el rito del perdón y del amor filial elevado a la categoría de mito. Esa misma vulnerabilidad es la que hace que su música perdure. No es solo la perfección de su técnica, sino su capacidad de romperse frente a nosotros. Deja que esa misma honestidad te permita soltar cualquier preocupación que hoy nuble tu mente. Deja que el llanto de Camilo en Palma de Mallorca te enseñe que está bien ser frágil, que en la entrega absoluta reside la verdadera fuerza. Entramos ahora en el laboratorio de las emociones, allí donde Camilo se transforma en un alquimista del sonido. Es 1978. El estudio de grabación está en silencio, solo se escucha el leve giro de las cintas magnetofónicas. Camilo no solo canta, él construye mundos. Está dando forma al álbum Sentimientos. Imagina la meticulosidad con la que trabaja junto a René de Coupaud y Pérez Botija. Buscan un sonido que sea eterno. Y entonces surge ese arreglo de cuerdas galopante, ese bajo profundo que parece un latido de ansiedad y deseo. Es el nacimiento de Vivir así es morir de amor. Camilo graba las voces una y otra vez, buscando la perfección en cada matiz, en cada respiración.
Él es el arquitecto de su propio éxito, el hombre que ya en 1977 había apadrinado el inicio de la carrera de Miguel Bosé, produciendo el álbum Linda. Su oído es absoluto, su visión no tiene límites. Se ve a sí mismo como un artesano que moldea el aire para convertirlo en oro. Siente la textura de esa música, la elegancia de los arreglos, la limpieza de una producción que décadas después sigue sonando moderna y necesaria. Respira el aroma del estudio de grabación, una mezcla de ozono, café frío y la electricidad de la creación. Camilo es el hombre que financió de su propio bolsillo la ópera rock Jesucristo Superstar en 1975, desafiando a la censura y a las convenciones de la época para entregarnos una interpretación que el propio Andrew Lloyd Webber calificaría como la mejor de la historia. Ese mismo rigor, esa misma pasión alquímica, es la que pone en cada verso que sale de sus labios. Ahora, mientras la narración se vuelve más lenta, como el paso de las nubes frente a una luna de plata, siente cómo la figura de Camilo se va desdibujando suavemente en la penumbra de la historia, dejando solo la esencia de su arte. Imagina su regreso triunfal en 1991, después de años de retiro voluntario para ser padre, alcanzando el número 1 con Amor mío, que me has hecho. Siente la resiliencia de un hombre que, tras un trasplante de hígado en el año 2001, volvió a los escenarios con la misma dignidad de quien sabe que su destino es cantar hasta el final. Su voz es un hilo de seda que te envuelve, protegiéndote de los ruidos del mundo exterior. La noche sigue su curso y tú estás a salvo, acunado por la memoria de un hombre que hizo del amor su obra más eterna. Visualiza su museo en Alcoy, ese lugar donde descansan sus trajes de terciopelo, sus discos de oro y sus pinceles, pero recuerda que su verdadero hogar es el silencio fértil de tu descanso. Camilo VI ya no es solo un nombre, es el suspiro de alivio que exhalas al final del día. Es la certeza de que la belleza, cuando es auténtica, no muere, solo se transforma en una balada lenta que nos guía hacia el sueño. Descansa ahora en la paz de quien ha recorrido los volcanes, los Andes y los espejismos de la gloria, y que finalmente ha encontrado el camino de vuelta a casa, a la quietud, al origen. Duerme, deja que el alquimista cuide de tus sueños. Todo está bien, todo está en calma. Cierra los ojos y deja que la habitación se llene con el eco de una voz que parece venir de un tiempo donde todo era más intenso, más vibrante, pero también más frágil. Ahora, mientras el mundo exterior se desvanece y la quietud se adueña de tu espacio, nos acercamos al tramo final de un viaje que fue, en esencia, una búsqueda constante de amor en medio de una soledad deslumbrante. Respira pausadamente. No hay prisa. Imagina a Camilo en la penumbra de una suite de lujo, rodeado de flores que ya no perfuman y de aplausos que todavía resuenan en sus oídos como un mar lejano. Estamos a principios de los años 80. Camilo Blanes ya no es solo el muchacho de Alcoy que pintaba cuadros para sobrevivir en un Madrid gris, ahora es una deidad de terciopelo y cristal. Siente la textura de las sábanas de seda y el aire acondicionado que arrulla el silencio de su habitación. Es 24 de noviembre de 1983. En la Ciudad de México, bajo un cielo que parece contener la respiración, nace Camilo Blanes Ornelas, su único hijo, su heredero. En ese instante, el hombre que lo tenía todo, el éxito, la belleza, la fortuna, descubre un vacío que los discos de oro no pueden llenar: la llegada de su hijo. Fruto de su relación con Lourdes Ornelas, marca el inicio de un laberinto de espejos. Camilo se mira en el reflejo de ese pequeño ser y por primera vez siente el peso real de la corona que lleva sobre las sienes. El brillo de las cámaras empieza a quemar. Siente cómo tu cuerpo se relaja, cómo tus hombros caen un poco más, mientras imaginas la luz suave de una lámpara de noche iluminando el rostro de un hombre que empieza a desear lo que siempre tuvo y nunca pudo disfrutar: la calma de un hogar. Avanzamos un poco más en este sueño despierto. Es el 28 de mayo de 1984. Las Vegas, esa ciudad de luces artificiales y promesas de neón, se rinde a sus pies. El estado de Nevada declara oficialmente que este es el día de Camilo VI. Imagina el calor seco del desierto entrando por las ventanas abiertas de un Cadillac negro. Camilo recibe las llaves de la ciudad tras colgar el cartel de agotado noche tras noche. Es la cumbre, es el paraíso, pero en el paraíso también hay sombras largas. Detrás de la sonrisa perfecta y los trajes entallados que hoy descansan en vitrinas de cristal, hay un hombre agotado por la maquinaria de una industria que no permite el descanso.
La fragilidad del mito se hace evidente en la palidez de su piel bajo el maquillaje. Camilo es un semidios cansado. Siente cómo tu propia respiración se vuelve más lenta, imitando el ritmo de alguien que, tras una gran batalla, solo anhela el silencio. La soledad del artista es un desierto que se recorre entre multitudes. En 1987, Camilo toma una decisión que deja al mundo en suspenso, se retira, deja los escenarios, las giras, los flashes, se encierra en su fortaleza de Torrelodones para ser padre, para ver crecer a su hijo lejos del ruido. Son 5 años de un silencio fértil, de pinceles y juegos infantiles, pero el desierto interior siempre reclama su parte. En 1991, el silencio se rompe. Camilo regresa con un álbum titulado A Voluntad del Cielo. Es un retorno triunfal. La canción Amor Mío, que me has hecho escala hasta el número 1 de la lista Billboard Hot Latin Tracks. La voz sigue ahí, prodigiosa, intacta, capaz de detener el tiempo, pero nota el quiebre emocional en su mirada. Entre las ovaciones en estadios repletos y el silencio sepulcral de los hoteles, Camilo transita una senda de melancolía. Es el precio de la leyenda. Deja que tus párpados pesen, que la idea de ese éxito tan alto te invite a valorar la sencillez de tu propia cama, la paz de no ser observado por nadie. Llegan las tormentas de invierno. El cuerpo, ese vehículo terrenal que le permitió alcanzar notas imposibles, empieza a mostrar sus grietas. En agosto de 2001, la realidad golpea con la frialdad del instrumental médico. Camilo debe someterse a un trasplante de hígado en Madrid. Una enfermedad hepática grave lo pone frente a frente con su propia vulnerabilidad. Imagina el blanco aséptico de las paredes del hospital. El olor a desinfectante que sustituye al perfume de las rosas. Es una lucha silenciosa. El hombre que fue Jesucristo en el escenario ahora es un paciente que espera un milagro biológico. La intervención es un éxito. Camilo vuelve a nacer. Es un regalo de la ciencia y del destino que le permite regresar una vez más a su público, aunque sus pasos sean ahora más lentos, más medidos. Siente el alivio de su recuperación como si fuera el tuyo propio. Todo está bien, el peligro ha pasado por ahora. Descansa en esa seguridad. Los muros de la mansión en Torrelodones se vuelven más altos, más protectores. Es su refugio contra el estruendo de un mundo que ha cambiado demasiado rápido. Camilo se vuelve un ermitaño de lujo, rodeado de sus recuerdos, de sus cuadros, del eco de sus propias canciones que suenan en la radio como si pertenecieran a otra vida. En 2008 inicia lo que llama la gira del adiós. Durante 3 años recorre Estados Unidos, México, Chile, Perú y su amada España. Es una despedida pausada, un largo adiós donde cada nota es un agradecimiento y cada lágrima es una confesión. El DVD todo de mi captura ese crepúsculo dorado de un artista que sabe que el final del camino está cerca, pero que se niega a marcharse sin antes abrazar a su gente una última vez. Imagina el calor de esos aplausos finales, como una manta cálida que te envuelve en una noche de frío. El 8 de septiembre de 2019, el reloj se detiene. En el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, a los 72 años, el corazón de Camilo Blanes Cortés deja de latir debido a un fallo renal. El semidios se vuelve eterno. El hombre que nos enseñó que vivir así es morir de amor finalmente encuentra el descanso eterno que tanto buscó entre gira y gira. Pero no hay tristeza en este final, solo una transición hacia el mito. Su legado se asienta en la piedra y el cristal. Entre 2021 y 2024, su ciudad natal, Alcoy, inaugura el Museo Camilo VI. Imagina que caminas por sus pasillos en silencio. Ves más de 800 objetos, sus trajes de lentejuelas que brillaron en Viña del Mar, sus discos de oro, los pinceles con los que retrataba su mundo interior. Es un santuario a la belleza y al esfuerzo. Ahora deja que la imagen del museo se desvanezca. Visualiza a Camilo caminando por los campos de olivos de su infancia en Alcoy, joven de nuevo, libre de las presiones de la fama, con el sol de la tarde acariciándole el rostro. Él ha vuelto a casa, ha encontrado la paz en el origen. Y tú, envuelto en el relato de su vida, puedes permitirte ahora soltar cualquier tensión que quede en tu cuerpo. El biógrafo nocturno te asegura que la historia ha sido contada con la verdad que solo el tiempo otorga. Las fechas, los nombres, los éxitos y las caídas son ahora estrellas fijas en el firmamento de la historia de la música. Camilo VI es parte de tu memoria, de tu cultura, de tu calma. Siente cómo el peso de tu cabeza se hunde en la almohada.
Camilo ya no sufre por la soledad de los hoteles ni por la fragilidad de su salud. Su voz es ahora un susurro que te acompaña en el umbral del sueño. Todo está en calma. Las luces del escenario se han apagado para dar paso a la luz suave de tus sueños. Descansa, que el artista ya descansa. La biografía ha terminado, pero su eco te cuida mientras duermes. La noche es tuya, la paz es tuya. Duerme ahora en la certeza de que las leyendas nunca mueren, solo se vuelven canciones de cuna para quienes saben escuchar el silencio. Todo está bien, todo está en paz. Buenas noches. Cierra los ojos y deja que la habitación se llene con el eco de una voz que parece venir de un tiempo donde todo era más intenso, más vibrante, pero también más frágil. Ahora, mientras el mundo exterior se desvanece y la quietud se adueña de tu espacio, nos acercamos al tramo final de un viaje que fue, en esencia, una búsqueda constante de amor en medio de una soledad deslumbrante. Respira pausadamente. No hay prisa. Imagina a Camilo en la penumbra de una suite de lujo, rodeado de flores que ya no perfuman y de aplausos que todavía resuenan en sus oídos como un mar lejano. Estamos a principios de los años 80. Camilo Blanes ya no es solo el muchacho de Alcoy que pintaba cuadros para sobrevivir en un Madrid gris, ahora es una deidad de terciopelo y cristal. Siente la textura de las sábanas de seda y el aire acondicionado que arrulla el silencio de su habitación. Es 24 de noviembre de 1983. En la Ciudad de México, bajo un cielo que parece contener la respiración, nace Camilo Blanes Ornelas, su único hijo, su heredero. En ese instante, el hombre que lo tenía todo, el éxito, la belleza, la fortuna, descubre un vacío que los discos de oro no pueden llenar: la llegada de su hijo. Fruto de su relación con Lourdes Ornelas, marca el inicio de un laberinto de espejos. Camilo se mira en el reflejo de ese pequeño ser y por primera vez siente el peso real de la corona que lleva sobre las sienes. El brillo de las cámaras empieza a quemar. Siente cómo tu cuerpo se relaja, cómo tus hombros caen un poco más. Mientras imaginas la luz suave de una lámpara de noche iluminando el rostro de un hombre que empieza a desear lo que siempre tuvo y nunca pudo disfrutar: la calma de un hogar. Avanzamos un poco más en este sueño despierto. Es el 28 de mayo de 1984. Las Vegas, esa ciudad de luces artificiales y promesas de neón, se rinde a sus pies. El estado de Nevada declara oficialmente que este es el día de Camilo VI. Imagina el calor seco del desierto entrando por las ventanas abiertas de un Cadillac negro. Camilo recibe las llaves de la ciudad tras colgar el cartel de agotado noche tras noche. Es la cumbre, es el paraíso, pero en el paraíso también hay sombras largas. Detrás de la sonrisa perfecta y los trajes entallados que hoy descansan en vitrinas de cristal, hay un hombre agotado por la maquinaria de una industria que no permite el descanso. La fragilidad del mito se hace evidente en la palidez de su piel bajo el maquillaje. Camilo es un semidios cansado. Siente cómo tu propia respiración se vuelve más lenta, imitando el ritmo de alguien que, tras una gran batalla, solo anhela el silencio. La soledad del artista es un desierto que se recorre entre multitudes. En 1987, Camilo toma una decisión que deja al mundo en suspenso: se retira. Deja los escenarios, las giras, los flashes. Se encierra en su fortaleza de Torrelodones para ser padre, para ver crecer a su hijo lejos del ruido. Son 5 años de un silencio fértil, de pinceles y juegos infantiles. Pero el desierto interior siempre reclama su parte. En 1991, el silencio se rompe. Camilo regresa con un álbum titulado A Voluntad del Cielo. Es un retorno triunfal. La canción Amor Mío, que me has hecho, escala hasta el número 1 de la lista Billboard Hot Latin Tracks. La voz sigue ahí, prodigiosa, intacta, capaz de detener el tiempo, pero nota el quiebre emocional en su mirada. Entre las ovaciones en estadios repletos y el silencio sepulcral de los hoteles, Camilo transita una senda de melancolía. Es el precio de la leyenda. Deja que tus párpados pesen, que la idea de ese éxito tan alto te invite a valorar la sencillez de tu propia cama, la paz de no ser observado por nadie. Llegan las tormentas de invierno. El cuerpo, ese vehículo terrenal que le permitió alcanzar notas imposibles, empieza a mostrar sus grietas. En agosto de 2001, la realidad golpea con la frialdad del instrumental médico. Camilo debe someterse a un trasplante de hígado en Madrid. Una enfermedad hepática grave lo pone frente a frente con su propia vulnerabilidad. Imagina el blanco aséptico de las paredes del hospital. El olor a desinfectante que sustituye al perfume de las rosas. Es una lucha silenciosa.
El hombre que fue Jesucristo en el escenario ahora es un paciente que espera un milagro biológico. La intervención es un éxito. Camilo vuelve a nacer. Es un regalo de la ciencia y del destino que le permite regresar una vez más a su público, aunque sus pasos sean ahora más lentos, más medidos. Siente el alivio de su recuperación como si fuera el tuyo propio. Todo está bien, el peligro ha pasado por ahora. Descansa en esa seguridad. Los muros de la mansión en Torrelodones se vuelven más altos, más protectores. Es su refugio contra el estruendo de un mundo que ha cambiado demasiado rápido. Camilo se vuelve un ermitaño de lujo, rodeado de sus recuerdos, de sus cuadros, del eco de sus propias canciones que suenan en la radio como si pertenecieran a otra vida. En 2008 inicia lo que llama la gira del adiós. Durante 3 años recorre Estados Unidos, México, Chile, Perú y su amada España. Es una despedida pausada, un largo adiós donde cada nota es un agradecimiento y cada lágrima es una confesión. El DVD todo de mí captura ese crepúsculo dorado de un artista que sabe que el final del camino está cerca, pero que se niega a marcharse sin antes abrazar a su gente una última vez. Imagina el calor de esos aplausos finales, como una manta cálida que te envuelve en una noche de frío. El 8 de septiembre de 2019, el reloj se detiene. En el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, a los 72 años, el corazón de Camilo Blanes Cortés deja de latir debido a un fallo renal. El semidios se vuelve eterno. El hombre que nos enseñó que vivir así es morir de amor finalmente encuentra el descanso eterno que tanto buscó entre gira y gira. Pero no hay tristeza en este final, solo una transición hacia el mito. Su legado se asienta en la piedra y el cristal. Entre 2021 y 2024, su ciudad natal, Alcoy, inaugura el Museo Camilo VI. Imagina que caminas por sus pasillos en silencio. Ves más de 800 objetos, sus trajes de lentejuelas que brillaron en Viña del Mar, sus discos de oro, los pinceles con los que retrataba su mundo interior. Es un santuario a la belleza y al esfuerzo. Ahora deja que la imagen del museo se desvanezca. Visualiza a Camilo caminando por los campos de olivos de su infancia en Alcoy, joven de nuevo, libre de las presiones de la fama, con el sol de la tarde acariciándole el rostro. Él ha vuelto a casa, ha encontrado la paz en el origen. Y tú, envuelto en el relato de su vida, puedes permitirte ahora soltar cualquier tensión que quede en tu cuerpo. El biógrafo nocturno te asegura que la historia ha sido contada con la verdad que solo el tiempo otorga. Las fechas, los nombres, los éxitos y las caídas son ahora estrellas fijas en el firmamento de la historia de la música. Camilo VI es parte de tu memoria, de tu cultura, de tu calma. Siente cómo el peso de tu cabeza se hunde en la almohada. Camilo ya no sufre por la soledad de los hoteles ni por la fragilidad de su salud. Su voz es ahora un susurro que te acompaña en el umbral del sueño. Todo está en calma. Las luces del escenario se han apagado para dar paso a la luz suave de tus sueños. Descansa, que el artista ya descansa. La biografía ha terminado, pero su eco te cuida mientras duermes. La noche es tuya, la paz es tuya. Duerme ahora en la certeza de que las leyendas nunca mueren, solo se vuelven canciones de cuna para quienes saben escuchar el silencio. Todo está bien, todo está en paz. Buenas noches. Cierra los ojos ahora, deja que el peso del día se disuelva en la penumbra de tu habitación. Imagina que el tiempo es un río lento que nos lleva de regreso a los años 80, a una casa grande en Torrelodones, rodeada de pinos y de un silencio que solo se rompe por el crujir de las ramas. Allí Camilo Blanes Cortés, el hombre que lo tuvo todo, decidió que era momento de encontrarse a sí mismo fuera de los focos. Es el año 1984. Hace apenas unos meses, el 24 de noviembre de 1983, nació en la Ciudad de México su hijo, Camilo Blanes Ornelas. Siente la calma de ese retiro voluntario. Camilo camina por los pasillos de su casa, lejos de la histeria de las fans, lejos de las luces de neón de Las Vegas, donde apenas en mayo de ese mismo año le habían entregado las llaves de la ciudad y declarado el día de Camilo VI. Ahora, lo que busca no es el aplauso, sino el aroma del café por la mañana y el calor de una cuna. Respira hondo, inhala esa paz que él buscaba entre los paisajes olvidados de su propia memoria, regresando mentalmente a las calles de su Alcoy natal, donde jugaba de niño antes de convertirse en leyenda. Ese exilio del alma fue un bálsamo necesario. Tras años de una intensidad que pocos seres humanos podrían soportar, el artista se permitió ser simplemente un padre, pero el tiempo implacable también trae consigo el desgaste de la materia.
Siente cómo la noche se vuelve más densa, más suave. Al entrar en la década de los 90, la voz de Camilo. Esa herramienta prodigiosa que Andrew Lloyd Webber calificó como la mejor para interpretar a Jesús en 1975, empezó a experimentar su propio eclipse. No era una pérdida de talento, sino una transformación mística. La llama seguía encendida, pero ardía en la penumbra del cansancio físico. Mantener esa tesitura, esos agudos que desafiaban las leyes de la anatomía, requería un sacrificio que el cuerpo empezaba a cobrar. Notas cómo el aire entra y sale de tus pulmones, rítmico, tranquilo. Así era el esfuerzo de Camilo por sostener su legado, una lucha silenciosa contra la fragilidad de una salud que empezaba a dar señales de alerta, recordándole que hasta los dioses de la canción están hechos de barro y sueños. Sin embargo, el destino tenía preparada una resurrección de terciopelo. Imagina que despiertas en 1991. El aire huele a estudio de grabación, a moqueta y a magnetismo. Camilo regresa con el álbum A Voluntad del Cielo. Es un regreso hipnótico. El continente americano, ese gigante que nunca lo olvidó, lo esperaba con los brazos abiertos. La canción Amor Mío, que me has hecho, se eleva en las listas de popularidad, alcanzando el número 1 en el Billboard Hot Latin Tracks. Es una victoria del espíritu sobre el tiempo. Camilo vuelve a pisar los escenarios, pero ahora lo hace con una madurez que envuelve cada nota. Su voz es más profunda, cargada con la sabiduría de quien ha conocido tanto la gloria absoluta como la soledad más rotunda. Deja que esta idea te arrulle, el regreso de un rey a su trono, no por ambición, sino por amor a su público. Siente la calidez de esa conexión que une a España con toda Iberoamérica a través de una melodía. El viaje nos lleva ahora a una noche fría en la Quinta Vergara. Es el rugido de Viña del Mar, en Chile. El monstruo, ese público temido por su exigencia, está allí, miles de almas esperando al mito. Pero esa noche el monstruo no ruge para devorar, sino para adorar. Camilo se presenta y la comunión es total. Es una noche de terciopelo y cristales rotos de emoción. El artista se entrega, se arrodilla ante la leyenda que él mismo construyó. Los éxitos de siempre, desde Algo de mí hasta Vivir así es morir de amor, resuenan en la noche chilena como salmos de una religión compartida. Camilo ya no tiene que demostrar nada, y precisamente en esa falta de urgencia reside su mayor poder. La gaviota de plata y de oro son solo símbolos de un amor que trasciende lo material. Siente cómo tu cuerpo se relaja más y más, como si estuvieras en esa audiencia, arropado por la voz de Camilo, dejándote llevar por la cadencia de sus manos en el aire. Pero la vida, en su afán de equilibrio, puso a prueba su resistencia una vez más. En agosto de 2001 el mundo contuvo el aliento. Camilo se sometió a un complejo trasplante de hígado en Madrid, una intervención de vida o muerte provocada por una enfermedad hepática grave. Visualiza la habitación del hospital, la luz tenue, el sonido rítmico de las máquinas que cuidan su sueño. Fue una batalla ganada al silencio definitivo. Su recuperación fue milagrosa, una prueba de que su misión en la tierra aún no había concluido. Al despertar de esa anestesia profunda, Camilo volvió a nacer. Ese nuevo aliento le permitió regalarnos sus últimos años, una sinfonía de madurez donde cada grabación era un latido de una vida entregada al éxtasis del arte. En 2008 inició su gira del adiós, un recorrido por Estados Unidos, México, Chile, Perú y España. Imagina el cansancio noble en sus hombros, la satisfacción de ver 3 generaciones de fans cantando sus temas. Grabó sus últimos deseos musicales, documentando todo en el DVD Todo de mí, como quien deja una carta de amor antes de partir. Finalmente, el 8 de septiembre de 2019. En el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, el corazón de Camilo VI dejó de latir a los 72 años por un fallo renal. Pero no sientas tristeza, siente la paz de un ciclo completado. Su cuerpo volvió a la tierra, pero su esencia regresó al Alcoy. Hoy, si caminas por su ciudad natal, puedes visitar el Museo Camilo VI, inaugurado para preservar su legado. Imagina que caminas por sus salas en silencio. Allí están sus trajes de lentejuelas que brillaron en los 70, el libreto original de Jesucristo Superstar, los más de 800 objetos personales que cuentan la historia de un hombre que decidió ser eterno. Los premios descansan en sus vitrinas, pero su verdadera casa es tu memoria. Camilo ya no sufre por la soledad de los hoteles ni por la fragilidad de su salud. Su voz es ahora un susurro que te acompaña en el umbral del sueño. Todo está en calma. Las luces del escenario se han apagado para dar paso a la luz suave de tus sueños.
Descansa, que el artista ya descansa. La biografía ha terminado, pero su eco te cuida mientras duermes. La noche es tuya, la paz es tuya. Duerme ahora en la certeza de que las leyendas nunca mueren. Solo se vuelven canciones de cuna para quienes saben escuchar el silencio. Todo está bien, todo está en paz. Buenas noches. Cierra los ojos ahora, deja que el peso del día se disuelva en la penumbra de tu habitación. Imagina que el tiempo es un río lento que nos lleva de regreso a los años 80, a una casa grande en Torrelodones, rodeada de pinos y de un silencio que solo se rompe por el crujir de las ramas. Allí Camilo Blanes Cortés, el hombre que lo tuvo todo, decidió que era momento de encontrarse a sí mismo fuera de los focos. Es el año 1984. Hace apenas unos meses, el 24 de noviembre de 1983, nació en la Ciudad de México su hijo, Camilo Blanes Ornelas. Siente la calma de ese retiro voluntario. Camilo camina por los pasillos de su casa, lejos de la histeria de las fans, lejos de las luces de neón de Las Vegas, donde apenas en mayo de ese mismo año le habían entregado las llaves de la ciudad y declarado el día de Camilo VI. Ahora, lo que busca no es el aplauso, sino el aroma del café por la mañana y el calor de una cuna. Respira hondo, inhala esa paz que él buscaba entre los paisajes olvidados de su propia memoria, regresando mentalmente a las calles de su Alcoy natal, donde jugaba de niño antes de convertirse en leyenda. Ese exilio del alma fue un bálsamo necesario. Tras años de una intensidad que pocos seres humanos podrían soportar, el artista se permitió ser simplemente un padre, pero el tiempo implacable también trae consigo el desgaste de la materia. Siente cómo la noche se vuelve más densa, más suave. Al entrar en la década de los 90, la voz de Camilo. Esa herramienta prodigiosa que Andrew Lloyd Webber calificó como la mejor para interpretar a Jesús en 1975, empezó a experimentar su propio eclipse. No era una pérdida de talento, sino una transformación mística. La llama seguía encendida, pero ardía en la penumbra del cansancio físico. Mantener esa tesitura, esos agudos que desafiaban las leyes de la anatomía, requería un sacrificio que el cuerpo empezaba a cobrar. Notas cómo el aire entra y sale de tus pulmones, rítmico, tranquilo. Así era el esfuerzo de Camilo por sostener su legado, una lucha silenciosa contra la fragilidad de una salud que empezaba a dar señales de alerta, recordándole que hasta los dioses de la canción están hechos de barro y sueños. Sin embargo, el destino tenía preparada una resurrección de terciopelo. Imagina que despiertas en 1991. El aire huele a estudio de grabación, a moqueta y a magnetismo. Camilo regresa con el álbum A Voluntad del Cielo. Es un regreso hipnótico. El continente americano, ese gigante que nunca lo olvidó, lo esperaba con los brazos abiertos. La canción Amor Mío, que me has hecho, se eleva en las listas de popularidad, alcanzando el número 1 en el Billboard Hot Latin Tracks. Es una victoria del espíritu sobre el tiempo. Camilo vuelve a pisar los escenarios, pero ahora lo hace con una madurez que envuelve cada nota. Su voz es más profunda, cargada con la sabiduría de quien ha conocido tanto la gloria absoluta como la soledad más rotunda. Deja que esta idea te arrulle, el regreso de un rey a su trono, no por ambición, sino por amor a su público. Siente la calidez de esa conexión que une a España con toda Iberoamérica a través de una melodía. El viaje nos lleva ahora a una noche fría en la Quinta Vergara. Es el rugido de Viña del Mar, en Chile. El monstruo, ese público temido por su exigencia, está allí, miles de almas esperando al mito. Pero esa noche el monstruo no ruge para devorar, sino para adorar. Camilo se presenta y la comunión es total. Es una noche de terciopelo y cristales rotos de emoción. El artista se entrega, se arrodilla ante la leyenda que él mismo construyó. Los éxitos de siempre, desde Algo de mí hasta Vivir así es morir de amor, resuenan en la noche chilena como salmos de una religión compartida. Camilo ya no tiene que demostrar nada, y precisamente en esa falta de urgencia reside su mayor poder. La gaviota de plata y de oro son solo símbolos de un amor que trasciende lo material. Siente cómo tu cuerpo se relaja más y más, como si estuvieras en esa audiencia, arropado por la voz de Camilo, dejándote llevar por la cadencia de sus manos en el aire. Pero la vida, en su afán de equilibrio, puso a prueba su resistencia una vez más. En agosto de 2001 el mundo contuvo el aliento. Camilo se sometió a un complejo trasplante de hígado en Madrid, una intervención de vida o muerte provocada por una enfermedad hepática grave. Visualiza la habitación del hospital, la luz tenue, el sonido rítmico de las máquinas que cuidan su sueño.
fue una batalla ganada al silencio definitivo. Su recuperación fue milagrosa, una prueba de que su misión en la tierra aún no había concluido. Al despertar de esa anestesia profunda, Camilo volvió a nacer. Ese nuevo aliento le permitió regalarnos sus últimos años, una sinfonía de madurez donde cada grabación era un latido de una vida entregada al éxtasis del arte. En 2008 inició su gira del adiós, un recorrido por Estados Unidos, México, Chile, Perú y España. Imagina el cansancio noble en sus hombros, la satisfacción de ver 3 generaciones de fans cantando sus temas. Grabó sus últimos deseos musicales, documentando todo en el DVD Todo de mí, como quien deja una carta de amor antes de partir. Finalmente, el 8 de septiembre de 2019. En el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, el corazón de Camilo VI dejó de latir a los 72 años por un fallo renal. Pero no sientas tristeza, siente la paz de un ciclo completado. Su cuerpo volvió a la tierra, pero su esencia regresó a Alcoy. Hoy, si caminas por su ciudad natal, puedes visitar el Museo Camilo VI, inaugurado para preservar su legado. Imagina que caminas por sus salas en silencio. Allí están sus trajes de lentejuelas que brillaron en los 70, el libreto original de Jesucristo Superstar, los más de 800 objetos personales que cuentan la historia de un hombre que decidió ser eterno. Los premios descansan en sus vitrinas, pero su verdadera casa es tu memoria. Camilo ya no sufre por la soledad de los hoteles ni por la fragilidad de su salud. Su voz es ahora un susurro que te acompaña en el umbral del sueño. Todo está en calma. Las luces del escenario se han apagado para dar paso a la luz suave de tus sueños. Descansa, que el artista ya descansa. La biografía ha terminado, pero su eco te cuida mientras duermes. La noche es tuya, la paz es tuya. Duerme ahora en la certeza de que las leyendas nunca mueren. Solo se vuelven canciones de cuna para quienes saben escuchar el silencio. Todo está bien, todo está en paz. Buenas noches. La noche se despliega sobre nosotros como un manto de terciopelo azul, invitándote a cerrar los ojos y dejar que la quietud repose en tu pecho. Respira pausadamente. Imagina por un instante que el tiempo no es una línea recta, sino un círculo de luz donde las voces amadas nunca dejan de vibrar. Hoy, en la penumbra acogedora de este rincón del mundo, vamos a caminar juntos por los últimos senderos de un hombre que entregó su garganta al cielo y su corazón a la eternidad. Es el final del viaje de Camilo Blanes Cortés, el muchacho de Alcoy que se convirtió en el sol de una generación y que al final del camino buscó refugio en los afectos más puros, lejos de los focos y el estruendo de los aplausos. Imagina que estamos en Palma de Mallorca. Es una noche de diciembre de 1981. El aire huele a salitre y a la humedad dulce de las islas. Camilo está sobre el escenario impecable, bajo una luz blanca que parece esculpir sus rasgos de ángel mediterráneo. Pero algo es distinto esta noche. No es solo el artista el que canta, es el hijo. Entre la multitud, sentada con la dignidad de quien ha visto nacer una leyenda, se encuentra Joaquina Cortés, su madre. Camilo comienza a entonar las notas de Perdóname. De pronto, el nudo que todos llevamos a veces en la garganta se hace presente en la suya. La música sigue, pero su voz se quiebra. El hombre más deseado, el ídolo de las multitudes, se deshace en lágrimas frente a la mujer que le dio la vida. Es un momento de una fragilidad sagrada. Camilo se detiene, no puede seguir, y en ese silencio compartido con miles de personas, entendemos que su verdadera ancla no era el éxito, sino ese amor filial que lo mantenía unido a la tierra. Siente cómo la respiración se vuelve más lenta, más profunda. Todo está bien ahora. Poco después, el destino le regalaría un nuevo ancla, un motivo para silenciar el estruendo de las giras. El 24 de noviembre de 1983, en la Ciudad de México, nace su único hijo, Camilo Blanes Ornelas. La llegada de este niño, fruto de su relación con Lourdes Ornelas, transforma la arquitectura interior del artista. Camilo decide que el mundo puede esperar. En 1987, en la cúspide de su capacidad vocal, anuncia un retiro voluntario. Imagina la paz de su residencia en Torrelodones, los pasillos en silencio, los pinceles volviendo a sus manos, pues Camilo nunca dejó de ser aquel pintor que llegó a Madrid en 1966. Durante 5 años, el Sol de Alcoy se dedica a ser padre, a ver crecer a su heredero, demostrando que el amor más grande no se canta en los estadios, sino que se susurra al oído de un niño que duerme. Pero el firmamento reclama su estrella.
En 1991, Camilo regresa con el álbum A Voluntad del Cielo. Su voz, madura y aún poderosa, conquista de nuevo las listas. Seguramente recuerdas la melodía de Amor Mío, que me has hecho, esa canción que se instaló en el número 1 de Billboard y que nos recordaba que el talento, cuando es auténtico, no conoce el olvido. Sin embargo, el tiempo es escultor implacable. Comienza a cobrar su tributo. Deja que tus párpados pesen un poco más, escucha el susurro de la historia. El cuerpo de Camilo, aquel que había vibrado con la intensidad de Jesucristo Superstar en 1975, empezó a mostrar la fragilidad de la materia. En agosto de 2001, el aire de Madrid se siente pesado, cargado de una incertidumbre silenciosa. Camilo se somete a un complejo trasplante de hígado. Es un momento crítico, una batalla entre la vida y el silencio definitivo. Los médicos trabajan bajo la luz fría del quirófano mientras el mundo contiene el aliento. Camilo sobrevive. Emerge de la intervención con una nueva conciencia de su propia mortalidad, pero con la voluntad intacta de seguir entregando su esencia. A pesar de los dolores, de las cirugías posteriores y de la salud que se desvanecía como el oro de un atardecer mediterráneo, Camilo no se detuvo. En 2008 inicia su gira del adiós. Imagina los aeropuertos de México, los teatros de Chile, las calles de Perú y los estadios de Estados Unidos llenos de personas que no iban solo a escuchar canciones, sino a despedirse de una parte de sus propias vidas. En cada concierto, Camilo dejaba un pedazo de su alma, aunque su caminar fuera más lento y su voz buscara apoyarse en el cariño de la gente. Era el crepúsculo de un Dios que se negaba a apagarse sin antes dar las gracias. Llegamos a septiembre de 2019. El número 16 de ese mes Camilo habría cumplido 73 años, pero el destino tenía otros planes. Estamos en el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Es la madrugada del 8 de septiembre. El silencio de los pasillos solo se rompe por el sonido rítmico de las máquinas que intentan sostener lo que ya quiere volar. Un fallo renal derivado de años de complicaciones. Apaga suavemente los motores de su corazón. Camilo Blanes Cortés, el hombre que nos enseñó que vivir así es morir de amor, suelta finalmente las amarras de la carne. Siente la calma de este instante, el dolor ya no existe, solo queda la luz. La noticia del vuelo de Camilo se expande como un incendio de nostalgia por todo el continente. Desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego, las radios comienzan a emitir sus himnos de forma ininterrumpida. En Madrid, la sede de la Sociedad General de Autores se convierte en un templo improvisado. Miles de personas hacen fila bajo el sol, llevando flores, fotografías y lágrimas que son el tributo más sincero a un hombre que les puso voz a sus penas y alegrías. Es el luto de un continente que se descubre un poco más huérfano. Las banderas a media asta en Alcoy lloran al niño que jugaba en sus calles y que terminó conquistando el mundo con una nota sostenida que parecía no terminar jamás. Pero la muerte es solo una puerta que se cierra para que la inmortalidad se abra de par en par. Entre 2021 y 2024, el nombre de Camilo VI se asienta en la piedra y el cristal. En su Alcoy natal se inaugura el museo que lleva su nombre. Allí descansan más de 800 objetos que son los fragmentos de una vida extraordinaria. El libreto original de Jesucristo Superstar. Los trajes de seda que brillaron bajo las luces de Las Vegas en aquel histórico día de 1984. Los discos de oro que testifican millones de copias vendidas. Cierra los ojos y visualiza ese museo. No es un lugar de nostalgia triste, sino un depósito de luz. Cada objeto respira la energía de un hombre que decidió ser eterno a través de su arte. Camilo ya no es solo un nombre en una biografía, es una constelación que guía a quienes buscan la belleza en la música. Su legado es un puente que une generaciones. Es el joven que en 1972 nos deslumbró en la UTI con algo más. Y es el maestro que apadrinó a Miguel Bosé en 1977. Ahora todo está en paz. Camilo descansa bajo el cielo de su tierra, pero su voz sigue aquí, contigo, en este silencio que compartimos. No hay más escenarios que recorrer, no hay más vuelos que tomar. Solo queda la melodía suave que te acuna mientras el sueño llega para abrazarte. La historia ha sido escrita con letras de oro y tú eres el guardián de ese recuerdo. Descansa, deja que tu mente flote en el mar de canciones que él nos dejó.
todo está bien. La noche es tuya y la leyenda de Camilo VI es ahora parte de tu propio descanso. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like. La noche se despliega sobre nosotros como un manto de terciopelo azul, invitándote a cerrar los ojos y dejar que la quietud repose en tu pecho. Respira pausadamente. Imagina por un instante que el tiempo no es una línea recta, sino un círculo de luz donde las voces amadas nunca dejan de vibrar. Hoy, en la penumbra acogedora de este rincón del mundo, vamos a caminar juntos por los últimos senderos de un hombre que entregó su garganta al cielo y su corazón a la eternidad. Es el final del viaje de Camilo Blanes Cortés, el muchacho de Alcoy que se convirtió en el sol de una generación y que al final del camino buscó refugio en los afectos más puros, lejos de los focos y el estruendo de los aplausos. Imagina que estamos en Palma de Mallorca. Es una noche de diciembre de 1981. El aire huele a salitre y a la humedad dulce de las islas. Camilo está sobre el escenario impecable, bajo una luz blanca que parece esculpir sus rasgos de ángel mediterráneo. Pero algo es distinto esta noche. No es solo el artista el que canta, es el hijo. Entre la multitud, sentada con la dignidad de quien ha visto nacer una leyenda, se encuentra Joaquina Cortés, su madre. Camilo comienza a entonar las notas de Perdóname. De pronto, el nudo que todos llevamos a veces en la garganta se hace presente en la suya. La música sigue, pero su voz se quiebra. El hombre más deseado, el ídolo de las multitudes, se deshace en lágrimas frente a la mujer que le dio la vida. Es un momento de una fragilidad sagrada. Camilo se detiene, no puede seguir, y en ese silencio compartido con miles de personas, entendemos que su verdadera ancla no era el éxito, sino ese amor filial que lo mantenía unido a la tierra. Siente cómo la respiración se vuelve más lenta, más profunda. Todo está bien ahora. Poco después, el destino le regalaría un nuevo ancla, un motivo para silenciar el estruendo de las giras. El 24 de noviembre de 1983, en la Ciudad de México, nace su único hijo, Camilo Blanes Ornelas. La llegada de este niño, fruto de su relación con Lourdes Ornelas, transforma la arquitectura interior del artista. Camilo decide que el mundo puede esperar. En 1987, en la cúspide de su capacidad vocal, anuncia un retiro voluntario. Imagina la paz de su residencia en Torrelodones, los pasillos en silencio, los pinceles volviendo a sus manos, pues Camilo nunca dejó de ser aquel pintor que llegó a Madrid en 1966. Durante 5 años, el Sol de Alcoy se dedica a ser padre, a ver crecer a su heredero, demostrando que el amor más grande no se canta en los estadios, sino que se susurra al oído de un niño que duerme. Pero el firmamento reclama su estrella. En 1991, Camilo regresa con el álbum A Voluntad del Cielo. Su voz, madura y aún poderosa, conquista de nuevo las listas. Seguramente recuerdas la melodía de Amor Mío, que me has hecho, esa canción que se instaló en el número 1 de Billboard y que nos recordaba que el talento, cuando es auténtico, no conoce el olvido. Sin embargo, el tiempo es escultor implacable. Comienza a cobrar su tributo. Deja que tus párpados pesen un poco más, escucha el susurro de la historia. El cuerpo de Camilo, aquel que había vibrado con la intensidad de Jesucristo Superstar en 1975, empezó a mostrar la fragilidad de la materia. En agosto de 2001, el aire de Madrid se siente pesado, cargado de una incertidumbre silenciosa. Camilo se somete a un complejo trasplante de hígado. Es un momento crítico, una batalla entre la vida y el silencio definitivo. Los médicos trabajan bajo la luz fría del quirófano mientras el mundo contiene el aliento. Camilo sobrevive. Emerge de la intervención con una nueva conciencia de su propia mortalidad, pero con la voluntad intacta de seguir entregando su esencia. A pesar de los dolores, de las cirugías posteriores y de la salud que se desvanecía como el oro de un atardecer mediterráneo, Camilo no se detuvo. En 2008 inicia su gira del adiós. Imagina los aeropuertos de México, los teatros de Chile, las calles de Perú y los estadios de Estados Unidos llenos de personas que no iban solo a escuchar canciones, sino a despedirse de una parte de sus propias vidas. En cada concierto, Camilo dejaba un pedazo de su alma,
aunque su caminar fuera más lento y su voz buscara apoyarse en el cariño de la gente. Era el crepúsculo de un Dios que se negaba a apagarse sin antes dar las gracias. Llegamos a septiembre de 2019. El número 16 de ese mes Camilo habría cumplido 73 años, pero el destino tenía otros planes. Estamos en el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Es la madrugada del 8 de septiembre. El silencio de los pasillos solo se rompe por el sonido rítmico de las máquinas que intentan sostener lo que ya quiere volar. Un fallo renal derivado de años de complicaciones. Apaga suavemente los motores de su corazón. Camilo Blanes Cortés, el hombre que nos enseñó que vivir así es morir de amor, suelta finalmente las amarras de la carne. Siente la calma de este instante, el dolor ya no existe, solo queda la luz. La noticia del vuelo de Camilo se expande como un incendio de nostalgia por todo el continente. Desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego, las radios comienzan a emitir sus himnos de forma ininterrumpida. En Madrid, la sede de la Sociedad General de Autores se convierte en un templo improvisado. Miles de personas hacen fila bajo el sol, llevando flores, fotografías y lágrimas que son el tributo más sincero a un hombre que les puso voz a sus penas y alegrías. Es el luto de un continente que se descubre un poco más huérfano. Las banderas a media asta en Alcoy lloran al niño que jugaba en sus calles y que terminó conquistando el mundo con una nota sostenida que parecía no terminar jamás. Pero la muerte es solo una puerta que se cierra para que la inmortalidad se abra de par en par. Entre 2021 y 2024, el nombre de Camilo VI se asienta en la piedra y el cristal. En su Alcoy natal se inaugura el museo que lleva su nombre. Allí descansan más de 800 objetos que son los fragmentos de una vida extraordinaria. El libreto original de Jesucristo Superstar. Los trajes de seda que brillaron bajo las luces de Las Vegas en aquel histórico día de 1984. Los discos de oro que testifican millones de copias vendidas. Cierra los ojos y visualiza ese museo. No es un lugar de nostalgia triste, sino un depósito de luz. Cada objeto respira la energía de un hombre que decidió ser eterno a través de su arte. Camilo ya no es solo un nombre en una biografía, es una constelación que guía a quienes buscan la belleza en la música. Su legado es un puente que une generaciones. Es el joven que en 1972 nos deslumbró en la UTI con algo más. Y es el maestro que apadrinó a Miguel Bosé en 1977. Ahora todo está en paz. Camilo descansa bajo el cielo de su tierra, pero su voz sigue aquí, contigo, en este silencio que compartimos. No hay más escenarios que recorrer, no hay más vuelos que tomar. Solo queda la melodía suave que te acuna mientras el sueño llega para abrazarte. La historia ha sido escrita con letras de oro y tú eres el guardián de ese recuerdo. Descansa, deja que tu mente flote en el mar de canciones que él nos dejó. Todo está bien. La noche es tuya y la leyenda de Camilo VI es ahora parte de tu propio descanso. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.